por aquí estamos en vivo, transmitiendo desde Tierra Fértil. Hablemos de fe. Tengan todos ustedes una muy feliz y bendecida noche. Sí. Estamos aquí una vez más encontrándonos con ustedes para participar de una noche más en la que compartiremos un tema bastante importante, bastante interesante, y esperamos pues que nos estén escuchando, que ustedes ya estén contactándose con nosotros para saber si sí o no. Confiemos en que sí. Estamos confiando en que sí. Entonces les damos la bienvenida a esta noche de Hablemos de Fe, un espacio en el que podemos compartir experiencias desde diferentes puntos de vista, no siempre tener una misma manera esquemática de ver la vida, sino que podemos darnos cuenta que la vida tiene muchas cosas hermosas que nos ofrece y que esas cosas hermosas que nos ofrece son las que nos permiten a nosotros darnos cuenta de todo lo que podemos construir alrededor de nosotros y de las situaciones que la vida nos presenta a diario. Entonces, estamos aquí nuevamente reunidos, aquí estamos con Tato Gómez, aquí estamos saludándolos, diciéndoles buenas noches, y vamos a tratar de compartir experiencias, vamos a tratar de compartir desde la fe también la importancia de aprender, un tema muy importante esta noche, a vencer nuestros miedos. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedos? Miedo a la muerte, miedo a la soledad, miedo a lo que el mundo nos ofrece y no sabemos qué hay más allá de eso. Miedo a que no se conecten. Miedo a que no se conecten, sí. Que no se conecten. Miedo a que no salga la transmisión como queremos. Mira, ahí van llegando la gente. Ese soy yo. Pero ahí van llegando, de a poquitos, pero van llegando. Bueno, bienvenidos a todos los que ya están conectándose ahí. Yo estiro la mano para coger mi cafecito. Desde ya le estamos dando la bienvenida a todos los que nos quieran acompañar, los que quieran regalarse un espacio para poder reflexionar acerca de ese tema tan importante. Hace 15 días hablamos acerca de la ansiedad y hablamos de la depresión, y una de las consecuencias que nos trae esos sentimientos de soledad, de inseguridad, pues es precisamente los miedos que se generan. Vamos a esperar un instante para que más personas nos acompañen, para que más personas vayan llegando a la transmisión. Mientras tanto, pues esperar que todo salga conforme a la voluntad de Dios para que todos ustedes puedan recibir una nueva etapa de formación acerca de cómo dominar los miedos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de ese proceso sentimental del miedo? Y siempre acompañados pues de la mano de Dios en este proceso de vencer los miedos. Damos la bienvenida. Bueno, ya está Yolima Pérez dándonos ahí su saludo. Qué bien. Y su dedito arriba. Entonces, Julito, empecemos por explicar qué es un miedo, de dónde viene y por qué genera tanta incomodidad en el sentimiento de la persona. ¿Qué es un miedo y por qué es tan negativo en la vida de las personas? Bueno, el miedo puede tomarse de dos maneras, ¿no? Primera medida, el miedo surge a partir de las inseguridades que nosotros tenemos. De ahí parte el miedo. Somos inseguros por naturaleza. Somos inseguros, nacemos inseguros y siempre estamos buscando la protección de. Entonces, ese miedo surge a raíz de las inseguridades que nosotros tenemos. Pero el miedo, dependiendo de cómo nosotros lo manejemos emocionalmente,
Eh, el miedo puede convertirse en una herramienta para sobreponerme, para fortalecerme, para prepararme muchísimo más de lo que debería prepararme para la incertidumbre que hay a mi alrededor. Eh, Miedos generalmente nosotros tenemos muchos. Cuando nosotros nacemos, que iniciamos nuestro proceso y que tenemos que caminar, por ejemplo, para empezar a caminar, el niño sufre de miedo, siente miedo porque se va a caer, pero a la vez ese miedo se convierte en un reto para él. Quiero caminar, ¿sí? Además que es una necesidad. Entonces, los miedos pueden ser utilizados de diferentes maneras. Lo puedo utilizar para quedarme ahí, fracasado, destruido, aburrido, decepcionado, mejor dicho. O lo puedo utilizar para avanzar. Lo puedo utilizar para seguir adelante. Lo puedo utilizar como estrategia y como herramienta para sobreponerme en la situación que estoy viviendo en el momento. Entonces los miedos surgen a partir a raíz de aquellas inseguridades que nosotros como seres humanos tenemos que no nos permiten avanzar. Bien, Julito. Yo estoy aquí tratando de compartir más, de eso invito a las personas que ya están por ahí que comparten, invitan a más personas a esta conversación. El miedo. El miedo es una sensación de inseguridad, es una sensación, como nos decía Julio, de que no tenemos lo que esperamos y que eso nos genera una inseguridad quizás muy pronta. A veces llamamos a eso la preocupación, es ocuparse antes de. Y muchas veces la solución está a la mano, pero la preocupación no nos deja ver la solución. A veces es necesario, en medio de un momento de temor, de miedo, tomarse un espacio de tiempo y meditar qué tan grande es el miedo y qué tan grande es la situación que le está ocasionando. Porque a veces en realidad son miedos que merecen una atención, pero a veces también son miedos que son supremamente pequeños y que por el temor de no encontrar rápido solución, nos agrandamos el problema. Ejemplo, estamos esperando un bus y el bus no llega lo más pronto posible, pero tenemos afán. Entonces, en el desespero, arrancamos a caminar en un sentido contrario donde no nos va a acompañar el bus y terminamos llegando supremamente tarde y no solucionamos nada pensando en que la solución era salir a caminar. De pronto la solución era tomarse un espacio, esperar con paciencia que llegara el bus y ahí sí tomar las acciones correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el miedo tiene una etapa previa en la que buscan que perdamos la calma, en que actuemos de una manera imprevista simplemente para que sigamos sumergiéndonos en ese problema. A veces nos dicen, Julito, es que usted se ahoga en un vaso de agua. Y es que definitivamente a veces estamos nadando bien en el vaso de agua, pero la preocupación nos hunde y no nos deja ver la solución. Esa es una situación psicológica de todo el mundo. Todo el mundo tiene ese problema. Es una sensación, ¿no? Sí. El miedo es una sensación. Lo que pasa es que muchas personas tienen una forma determinada de actuar frente al miedo diferente a otras. Hay personas analíticas, hay personas que toman decisiones conscientes, hay otras personas que se dejan acelerar y no pueden tomar las decisiones de una manera pronta. Entonces, vamos a empezar a mirar todo esto. No podemos empezar esto, ya damos la bienvenida por ahí, vi a Constanza y también a Mari Reyes, ya está por ahí acompañándonos. Muchas gracias por regalarnos ese voto de confianza y por no dejarnos solito, porque es que a mí solito me da miedo. Por eso vengo ante Julio para que podamos hacer esto. Julito, avancemos entonces, demos la bienvenida a las personas que ya se están conectando, iniciando nuestra reunión con oración. ¿Qué tal si iniciamos con oración, poniendo en manos del Espíritu Santo nuestra disposición y la de ustedes para que podamos encontrar ese método de este podcast de esta tarde, Julito? Listo, ok, arranquemos entonces, coloquémonos en manos del dueño de la vida y que sea él quien nos muestre el camino que nosotros debemos seguir en medio de estas dificultades que nos presenta la vida
y que sea Él quien nos ayude a, a sobrellevar y a vencer esos miedos. Entonces les invito a que nos dispongamos, vayamos pensando en cuáles son los miedos que cada uno de nosotros tiene. Miedo a la oscuridad, miedo a cocinar y que se me queme la comida. No sé, ¿cuál es el miedo que tú tienes? De una vez para que lo vayas pensando. Entonces los invito a que nos dispongamos de cuerpo, de mente y de corazón para compartir en esta noche de fe, de algo de psicología y de oración. Señor Padre Santo, queremos invitarte a nuestra reunión de esta noche, pedirte, Señor, que en esa inmensa misericordia, ese amor de Padre que tú tienes hacia nosotros y por la cual conoces perfectamente nuestros temores y nuestras dudas, alimentanos hoy el Espíritu con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que encontremos el camino en los momentos de duda, de dificultad, de temor. A través de Jesucristo tú nos has dicho, Señor, que hemos recibido un espíritu de valor y no de temor. Pero somos humanos y dejamos que las situaciones adversas nos llenen a veces el corazón de oscuridad. Ven, Señor, quédate con nosotros, háblanos, abre nuestro espacio mental, sentimental, para que podamos sentir tu presencia, Señor. Hoy día de la advocación de la Santísima Virgen María, la Virgen del Carmen, pedimos su intercesión para que todas aquellas personas que se conecten con nosotros, que más adelante quizás estén disfrutando de este momento, puedan sentir la paz que tanto se necesita en estos momentos. Ven, Señor, apodérate de nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y permítenos, Señor, vencer nuestros temores. Amén. Amén. Bueno, ahorita que estábamos hablando acerca de lo que eran los miedos, decíamos que el miedo es una sensación, ¿sí? Y es una sensación ante el riesgo, ante una situación de peligro en el que nosotros nos estamos encontrando en el momento. Esa sensación de peligro puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Sí? Ficticio, sí. Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Y nosotros, los seres humanos, generalmente, siempre el 90% de las veces vivimos de miedos imaginarios. Imaginarios. Pero esos miedos imaginarios también pueden haber sido provocados por un trauma, y ese trauma puede haber sido generado por algo que sucedió en mi vida real, o por algo que escuché, o por alguna película que vi, sí. En fin. Sí, en fin. Alguna situación personal que deja como una huella mental, ¿cierto? Exactamente, literal, nos deja eso grabado en nuestro subconsciente, y al quedar grabado en el subconsciente, pues, cuando nos sentimos que estamos en riesgo, salen a brote. Sí, salieron a... Uy, hijo de madre, de verdad, yo tengo miedo, le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo a los ratones, le tengo miedo a hablar en público, le tengo miedo a salir a la calle a las 7 de la noche porque siento que me van a robar. Y es tanta la sensación de temor que yo tengo que yo siento que me están persiguiendo. Y voy caminando y voy mirando para atrás. ¿Sí? Inmediatamente. Salgo, voy caminando, mira para atrás. Constantemente. Entonces, son esas sensaciones que se generan en mi cuerpo, en mi mente, porque siento que estoy constantemente en peligro. Eso se puede tomar, Julito, dentro de la parte psicológica como la semilla inicial de la paranoia. ¿Los temores son básicamente el inicio de lo que llamamos paranoia? No, no necesariamente, porque nosotros constantemente vivimos con miedos. Sí, esa es una constante y es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Así como sentimos hambre, como sentimos frío, como sentimos calor, también sentimos miedo. Eso es una constante. Y está bien sentir miedo porque nos ayuda a estar alertas, ¿sí? Cuando estamos en peligro.
o si no, pues sencillamente seríamos un zombie que es capaz de que se atraviesa la calle y no le importa si lo va a atropellar el carro o no, y nada le genera miedo, ¿sí? Pero sí, no es necesariamente indicio de paranoia o algo relacionado con eso. Listo. Hay una serie de consecuencias que nos da el miedo. Espiritualmente, el miedo tiene como un efecto negativo que es, yo siempre lo he dicho y lo hemos compartido con Julio, el miedo paraliza. El miedo como que lo estanca uno y no lo deja tomar las decisiones en el momento adecuado o las decisiones correctas. Es un estancamiento que uno dice, no puedo, no puedo, que no sé qué me pasa y se nubla el sentimiento, se nubla todo lo que se está escribiendo en la mente y el temor hace de eso como una madeja de hilo, ¿sí? Y algo que quizás la persona tenía perfectamente organizado, perfectamente arreglado, como nos pasó hoy, ya teníamos lista la transmisión, tenemos todo como un hilito y de pronto, ¡pum!, un nudo en la madeja. ¿Sí? Yo lo comparto porque yo siempre me gusta que estas cosas que hablamos venga a la vida real. Se me bloqueó la cuenta en el computador, necesitamos la cuenta del computador para entrar con la plataforma a la transmisión. Entonces ya empiezan, pero ya son las 6:45, no hemos podido, empiezan mis temores. Eso es miedo al uso de la tecnología y Mis que la temores, tecnología constantemente falle. ¿sí? Ese es un miedo. Es un miedo. ¿Por qué? Porque quizás ya tenía yo mentalizado que la transmisión arrancara 100% muy bien. Pues arrancó muy bien, ¿no? ¿Sí? Pues lo estamos ¿Sí? haciendo desde el celular, ¿no? No Pero arrancó como lo teníamos pensado, pero arrancó muy se bien. tomaron ¿Sí? decisiones correctas. Pero ¿a qué Exacto. voy yo? A que algo que teníamos perfectamente delineado, surge un error y ya empieza a enrollarse la madeja. Y empieza uno a que no, mejor no transmitamos. No, Julio, hágalo usted solo porque es que yo no pude. Entonces se van dañando las cosas. Es un ejemplo, tranquilo que yo no los voy a abandonar. Julio aquí hace café rico y mi hermana, No que hay es la esposa problema, de no hay Julio, problema. lo acompañó. Entonces no me voy a ir, entonces me voy a perder el café porque se hizo un nudo. Pero, familia, lo normal es que un miedo trate de estancarnos, de no dejarnos mover, de que tomemos decisiones a priori y muchas veces tomar las decisiones sin pensar, sin meditar, son las equivocadas. Les voy a contar de un pueblo, Julito, empiezo con mis relatos. Hay un pueblo que amaba mucho a Dios y se consideraba el pueblo de Dios, pero se dieron cuenta de que ellos tenían como una posición baja delante de todo lo que era Dios. Entonces quisieron hacer una torre elevadísima para llegar hasta el cielo, porque ellos tenían miedo de no ser reconocidos. Ese es un miedo hoy en día, de no ser reconocidos, de no encajar en el mundo actual, de que la comunidad los relegue. Entonces, esa comunidad de esa época que le estoy hablando están en ese problema. No vamos a ser reconocidos en el mundo entero como un pueblo grande. Ah, idea, creemos una torre inmensa que llegue al cielo y que seamos superiores inclusive a Dios para que el mundo nos reconozca. Es un miedo no ser reconocidos. Tomar una decisión incorrecta, querer alcanzar a Dios con su construcción. Para Dios solo bastó una acción, solo una, y fue enredar su lenguaje. No pudieron, no pudieron continuar. ¿A qué me refiero yo? Que si tus miedos están en manos de Dios, tú los vences. Pero si tus proyectos son tomados a la ligera, sin contar, primero que todo, con tu posición espiritual y tu posición mental, vas a correr riesgos. Quizás ganes, porque puede ocurrir, que tomamos la decisión, decía mi abuelita María, el que no arriesga un huevo, No saca un no pollo. saca un pollo. Pero a veces arriesgo el huevo y arriesgo el pollo y me quedé sin el pan y sin el queso. Oiga, estamos haciendo mercado hoy, Julio. Hay que estar tranquilos, tomar decisiones. El temor tiene que presentarse, pero es una oportunidad para calcular bien lo que vas a hacer y ver la solución de lo que próximamente vas a enfrentar. Bueno, miren que los miedos,
cuando nosotros estamos pasando por una situación de peligro, pensemos siempre eso, ¿no? Generalmente se dan por una situación que nosotros vemos, sentimos, creemos que estamos en peligro. Entonces, esa sensación lo que hace es permitirnos, ¿sí? Permitirnos planear y ejecutar qué es lo que tengo que hacer. Mire que con el miedo se activan nuestras alertas, ¿no? Eso es como en los carros inteligentes hoy en día, ¿no? Que tiene diferente y cualquier cantidad de alertas de la conducción, le llaman eso. El miedo en nosotros hace lo mismo, genera una serie de alertas. Entonces me hace poner atento a lo que está sucediendo a mi alrededor, Sí. y me ayuda a empezar a planear qué debo hacer. ¿Salgo corriendo o no salgo corriendo? ¿Me quedo quieto, estático, a ver qué va a pasar? ¿Soy capaz de actuar inmediatamente? Ahí ya viene otra cosa totalmente diferente, y eso hace parte de la condición del miedo, y es cómo reacciono yo frente a ese miedo. Decíamos que hace unos días que fuimos a la peluquería, y hablando con la peluquera, con Claudia, ella nos contaba cómo una vez le entraron a la peluquería a robarla. Entonces dice ella que ella no sabe, lo generó el miedo, ¿no? Y el miedo hace eso, también nos ayuda a actuar inmediatamente. Dice, ella no sabe cómo hizo, pero se enfrentó al ladrón. Ujú. Y no se dejó robar. Sí. No se dejó robar. Otras personas no se enfrentan al ladrón, simplemente llegan y tenga, lléveselo. No me haga nada, pero lléveselo. ¿Sí? Entonces son diferentes maneras de reaccionar frente a los miedos. ¿La vida o la plata? ¿Por qué reaccionamos de maneras diferentes? Porque todo depende de nuestro entorno familiar, social, de nuestro entorno en el que nos hemos venido formando también, y que nos dan ciertas herramientas y ciertas estrategias para enfrentarnos a la vida, pero desafortunadamente nosotros en ocasiones no las utilizamos, porque creemos que nunca nos va a pasar absolutamente nada. Entonces, desde mi punto de vista, para mí, el miedo es bueno. El miedo es bueno, porque lo prueba uno. Sí. Porque el miedo hace que uno se diga a sí mismo, oiga, mí mismo, actúe, muévase, haga Algo. alguna vaina, hermano, haga alguna algo. cosa. No se quede ahí. El miedo a la pobreza. El miedo a la Párese a pobreza. trabajar. El miedo a la pobreza, no, si no trabajo hoy me fregué. No hay para el chocolate ni para los huevos. Ay, María. Entonces, el miedo. El miedo, un sentimiento tan difuso, tan difícil de manejar, pero si lo vemos con ojos de calma, nos damos cuenta que matamos al tigre y nos asustamos con el cuero. ¿Sí? Ya después uno dice, estaba buscando el refrán, ¿cómo era que decía? ya después uno dice, oiga, pero tan tonto yo, tan preocupado que estaba, y resulta que se solucionó solo. Y yo voy a decirles que como lo mío no es la coincidencia, es la presencia de Dios. ¿Por qué las cosas, al tomar calma, al verlas con la sencillez que vienen, podemos tomar decisiones y ver que el problema no es tan grande? Porque no estamos solos. Sí, claro, no estamos solos. No estamos solos. Mira el miedo que tiene la gente cuando va tarde a la oficina. Y van corriendo 2 cuadras y van tarde. Pero cuando a la media cuadra ven que de allá para acá viene un compañero que también viene tarde, y dice, ya no estoy solo. Y bajan el paso y empiezan a caminar más lento porque se les fue el miedo de llegar tarde. Lo mismo nos pasa con las situaciones en la vida. No estamos solos. Estamos acompañados de alguien que tiene el poder, de alguien que tiene el control en sus manos. Yo quiero que allá empecemos ya, con el texto bíblico en la mano, a buscar esa razón de la tranquilidad en momentos de zozobra en Isaías capítulo 4, versículos 10. Isaías 41, versículo 10. Miren lo que nos dice Isaías para que sentamos la tranquilidad, para que, hombre, miedos hay que existir, porque
adversidades tienen que haber. Sí, claro. Nadie ha dicho que estar de la mano de Dios se nos solucionan los problemas con varita mágica. Problemas tienen que haber. Sí. Pero si nos acordamos de este texto bíblico que ustedes van a subrayar en sus Biblias, y si puede, multiplíquelo, escríbelo a mano, para que usted se acuerde de lo siguiente. Mire, dice así: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Quién está hablando? No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Si tú eres consciente de que tienes un problema, pero que Dios puede solucionarlo, vas a repetir en tu mente: Señor, tú estás conmigo y por tanto soy victorioso. Eso decía San Pablo, ¿cierto, Julito? Literal. ¿Quién me va a quitar la paz? Los problemas, los inconvenientes, la persecución, nada, El hambre. nada. Porque con Cristo, que es la imagen de Dios visible, somos victoriosos. Entonces, ahí está un primer paso, pienso yo, Julito. En el momento del miedo, en el momento de enfrentarse a una tensión, no actúes. Toma aire y empieza a meditar. Tal cual. No busques ayudas, dice un libro por ahí que me recomendaron, no busques ayudas externas a tus problemas internos. Sí, no. Te ves temeroso, estás frente a una situación de zozobra, no arranques a correr porque posiblemente te enredas, te caes y el problema es mayor. Toma aire y empieza a buscar la respuesta en tu corazón de un Dios que está contigo, de un Dios que no te deja solo, de un Dios que te ve y te ayuda. Julito, Mira la pregunta que está haciendo Sí. Mari Reyes en este momento. Vamos a ver quiénes nos ayudan a responder eso. Y está muy relacionado con la cita bíblica que acabas de leer. Dice: ¿se podría decir, pregunta Mari, que los apegos son los mismos miedos? Sí pensaría. y no. Sí y no. Recuerden que los miedos son una sensación cuando mi vida está en riesgo. Es una sensación ante el peligro. Básicamente es eso. Básicamente es eso. Depende del apego. Especialmente en nuestras relaciones con las demás personas. Nosotros nos apegamos a las demás personas. Y una cosa que nos genera mucho miedo dentro de esos apegos, o sea, de esos apegos, es que esa persona muera, ¿cierto? ¿Sí? Un miedo a que mi esposa fallezca, ¿sí? Un miedo a que aquí mi compadre Tato fallezca, un miedo a que yo fallezca, un miedo a que... Eso es un miedo. Pero a pesar de que está ese miedo allí, también somos conscientes de tener esa certeza que si esa persona se va o si esa persona muere, pues yo también tengo que seguir, porque hay otras personas a mi alrededor. Entonces depende de qué tipo de apegos, ¿no? Depende de a qué es a lo que yo estoy tan apegado que me genera a mí tanto miedo, tanta incertidumbre, tanta tristeza, tanta amargura, tanto desazón en mi vida que no me deja ni siquiera, como lo decías tú ahorita, ni comer, ni respirar, ni dormir, ni absolutamente nada. Sí, ni absolutamente nada. La ansiedad puede generar miedo. ¿Sí? La ansiedad puede generar miedo. Entonces hay que estar... De hecho, están muy conectadas. Están demasiado conectadas. Entonces por eso nosotros tenemos que estar alertas cuando entremos en ese proceso de ansiedad. Ya mi esposa se conectó, al fin, y quién sabe dónde andaba. Debemos estar muy atentos cuando se nos genere la ansiedad y esa ansiedad empiece a generar en nosotros miedo. Hay que estar muy atentos ahí. Entonces mira cómo Isaías nos está hablando de lo importante que nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, pues hombre, tengamos la certeza y la seguridad de. Entonces viene otra cosa. El miedo viene acompañado de esa incertidumbre, pero también viene acompañado
de esa certeza de que yo puedo sobreponerme a la situación que se nos presente. Un saludo para Amparo Carreño también, que se acabó de conectar por ahí y nos está acompañando en esta noche. Por ahí también llegó Laida Janet Gil. Ay, Laida, bienvenida, chévere. Estoy echando de menos a Juanita Romero. Ojalá se Sí, conecte Juanita más no se ha adelante. conectado, no demora en llegar. Listo. Hay 4 mecanismos o 4 actitudes normales o eventuales de la persona que siente temor, que siente un miedo. La primera es huir. Sí, Huir. Eso es un peligro, ¿cierto, Julito? Es un sí, peligro porque a veces en el afán de huir no vemos lo que estamos perdiendo en el entorno. El afán de salir corriendo como que no nos deja analizar qué es lo que estamos dejando atrás. Otra actitud es la forma de actitud defensiva. Una persona con temor ni siquiera se deja hablar. Es decir, no hemos terminado de hablar y ya le estamos remachando porque estamos a la defensiva. Estamos llenos de temores. Hay gente que también actúa de una manera agresiva. Vamos en la tercera. Ahí va. Huida, defensiva, agresiva. Agresiva porque ni siquiera espera a ver qué puede solucionar. Simplemente se llena de un temor tan grande que su reacción es agresiva contra la persona o contra la situación que se esté presentando. No podemos escuchar a una persona simplemente porque estamos motivados por la ira. La situación, yo puedo entenderlo de esa manera, no nos deja pensar y como nos da, entre comillas, nos da rabia no encontrar la solución, nos enfrentamos con agresividad. Una última es la inmovilidad, la sumisión de, bueno, haga lo que quiera porque yo en realidad no soy capaz. Esa es mucho, ¿cómo lo diría yo? Muy difícil de dominar, porque la persona que se acostumbra a tener una actitud de sumisión permanentemente va a estar en ese plan y no va a encontrar soluciones, simplemente va a estar dispuesto a que las situaciones pasen por encima, pero no de soluciones. Analicemos cuáles esas situaciones, Julito, conversé como psicólogo, nos puede profundizar acerca de la huida, la defensiva, la agresiva y la sumisión. bueno, tengamos en cuenta que el miedo es una de las emociones más primitivas de los seres humanos. En la historia de la humanidad siempre hemos vivido con miedos, siempre hemos vivido con miedos. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Sí? Sí, ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Qué le pasó ahora se me olvidó cómo se llama ese muchacho? Ese muchacho, madre, se me olvidó el nombre del muchacho. Esperemos a ver si me acuerdo el nombre del muchacho. a ver, nomás diga qué hizo el muchacho y que yo me acuerdo. Jue madre, es que lo tengo aquí en la punta de la lengua. Jeremías, ¿sí? Papila, papila gustativa. ¿Qué hizo? ¿Qué le pasaba a Jeremías también? ¿Sí? Cuando Dios lo llamó, pero Señor, es que yo soy muy joven. Ah, ¿Sí? sí. Es que yo soy muy joven. Y Pedro fue llamado ya en la vejez. Pedro fue llamado por Jesús ya en la vejez. Pedro no era un sardinito, no, ya estaba entrado en añitos, sus 60 y tantos años tenía Pedro. Y Pedro, pero es que yo lo único que sé es pescar, ¿sí? Miedos. Entonces, es una de las emociones más primitivas. Entonces, para aclarar un poco lo que tú estabas diciendo ahorita, Tato, digamos que el miedo se manifiesta en 4 aspectos, ¿sí? En 4 niveles. Un primer nivel es el nivel cognitivo, ¿sí? Entonces, al enfrentarme yo al miedo, empiezan a activarse ciertos elementos. Entonces, a nivel cognitivo, entonces se transforman mis pensamientos. Y mis pensamientos al mismo tiempo se transforman en imágenes y esas imágenes pueden ser negativas, dependiendo del estímulo o de la situación que estoy viviendo en el momento, ¿no? Entonces ya me generó la tragedia. Me la imaginé. ¿Sí? Además que la mente, lo decía yo que día en inteligencia emocional, la loca de la casa, si nosotros no la aprendemos a controlar, que es nuestra mente,
nuestros pensamientos, pues van a generar en nosotros cualquier cantidad de imágenes que son, mejor dicho, lo peor de todo. Una mamá cuando el hijo no llega temprano a la casa y le llama y no le contesta. La mamá no empieza a pensar, ay, mi chinito está bien. La mamá empieza a generar en ella misma, en sus pensamientos, ciertas imágenes y empieza, ay Dios mío. Y la mayoría de ellas negativas. La mayoría de ellas negativas. Empieza el rosario. Virgencita de Guadalupe, por favor, protégeme, que nada malo me le vaya a suceder. Que mejor dicho, cúbrelo con su manto, no permitas que nadie se le acerque, que le haga ningún daño. Siempre pensamos en lo malo. Siempre pensamos en lo malo. Sí. Entonces, un primer nivel, el nivel cognitivo. Nuestros pensamientos y las imágenes que generamos a raíz de ellos. Un segundo nivel es el nivel fisiológico. Entonces, a propósito de lo que decías, al nivel del miedo ocurren en nosotros cambios corporales, sensaciones desagradables, ¿no? Sí, es una sensación desagradable. Entonces empiezo a sudar frío, me sudan las manos, me da tembladera. Tú decías ahorita, quedo quieto, quedo estatua ahí. No me muevo para ningún lado. Esa es una reacción fisiológica. ¿Qué hace que yo reaccione de esa manera? Pues el estímulo que estoy viviendo en el momento, porque no todos los miedos me ayudan o me hacen actuar de la misma manera. ¿Sí? Si yo siempre he tenido miedo a que me roben y que en medio del robo me hagan algo, porque es que en las noticias veo todos los días eso. En Transmilenio mataron a una señora por robarle el celular. En Transmilenio... No les voy a contar una situación para que no les vaya a generar miedo. Entonces, hay una reacción fisiológica. Hay una reacción a nivel de las conductas. Entonces, puede generar en mí ese paralizarme, o puede generar en mí ese salir corriendo, o puede generar en mí el llanto. Entonces, lloro del miedo. Le sucedió en el colegio donde yo trabajo hace unos años a unos chicos que tenían que sustentar una síntesis que hacen en grado noveno, y la niña pasó a exponer y fue tanto el miedo que ella sintió al estar ahí al frente de las personas con las que estaba exponiendo, que ella simplemente se sentó a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿Sabía todo? Claro que lo sabía. Claro que lo sabía, pero ese miedo a enfrentarse al público hizo, no se paralizó como tal, pero sí se puso a llorar. ¿Sí? Y lloraba, como dicen por ahí, dice el argot popular, a moco tendido. ¿Sí? Y nada la consolaba. ¿Sí? Nada la consolaba. ¿Sí? Entonces, cognitivo, fisiológico y desde la conducta. Y por último, hay una reacción neurológica, ¿no? Hay una reacción neuronal dentro de nuestro cerebro que también hace que nuestro sistema límbico reaccione y nos empiece a ayudar y nos empiece a mirar cómo hacemos para regular esa emoción que estoy viviendo en ese momento, en esa situación. Entonces, digamos que es algo involuntario la manera en la que nosotros reaccionamos, porque es que inmediatamente se activan muchas cosas en nuestro cerebro. Todas, se activan todas. Nuestro cuerpo se pone alerta. Sí, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso reacciona inmediatamente y hace que nuestro cuerpo se vuelva alerta, se ponga alerta. Se tensionan nuestros músculos. ¿Sí? Se tensionan, porque si yo necesito utilizar la fuerza, ahí mi cuerpo reacciona inmediatamente porque necesito utilizar la fuerza. Si tengo que o bien dar un golpe o recibir un golpe, ¿sí? Hay personas que han recibido golpes durísimos y no lo sienten. Si no sienten el golpe. En ese momento es donde yo entiendo a Pablo. En el momento hay más dicha en dar que en recibir, Julito. Sí, no, pero sin demeritar lo que está diciendo Julio. La tensión del cuerpo se siente, ya la persona se siente tan tensionada que le duele el cuello, le duelen los brazos, se empieza a temblar, se empieza a ver la situación así como está Julito, ya tensionado.
vamos a salir adelante. Continúa, Julito, era un paréntesis ahí para hacer una propagandita de San Pablo. Perfecto, porque ahorita vamos con la otra siguiente cita bíblica. Entonces, dependiendo de todos esos factores, de esos 4 factores, nosotros vamos a reaccionar de diferentes maneras y vamos a tener la capacidad de enfrentar los miedos de diferentes maneras. Ahora, tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de miedos, ¿no? Hay un miedo que es real como tal, surge en el momento, en la situación que se presentó. Ahí, pum, sé que es tal cual, es palpable. Hay un miedo irreal o irracional, y ese miedo irreal o irracional pues surge a partir de los pensamientos, ¿no? Y generalmente esos miedos irracionales vienen acompañados de un pensamiento, de un imaginario distorsionado de la realidad. Generalmente esos pensamientos son de carácter catastrófico. ¿Cuántos de los que están aquí conectados viven de ese tipo de miedos catastróficos? Todo se vuelve, o todo piensan y creen que va a ser una tragedia. Pero pues a la final realmente no lo es. Hay miedos patológicos. Sí, hay miedos patológicos. Ya son enfermizos. Entonces ya son enfermizos. Lo que yo hablaba al comienzo, la persona que ya es tal el miedo que sale a la calle y siempre siente que lo van a robar. Siempre. Sí. Eso ya es un miedo patológico, al punto que pues no puede salir solo. ¿Sí? No puede salir sola. Y si sale solo y si sale sola, pues busca la manera que al sitio al que vaya sea el más cercano a su casa. Sí. ¿Sí? Sale acompañado de la sombrilla, mejor dicho, algo para poder defenderse. Piensa en la ruta que tiene que seguir o que tiene que hacer para llegar al sitio, y si tiene que cambiar de ruta la cambia. Ya es algo patológico. Ya es algo patológico. Yo considero, me voy a meter aquí en un campo que no me gusta meterme, pero pues me voy a meter, porque hace parte de los miedos y lo voy a poner como un ejemplo. Los políticos, los presidentes, los senadores, toda esa persona que hace parte de la política termina sufriendo de miedos patológicos. Porque la situación en la que ellos viven, la situación en la que ellos están, pues hace que se genere constantemente el miedo. Y ese miedo es constante, es diario. Se acuestan con miedo y se levantan con miedo. Con miedo. ¿Sí? Ahí no hay nada más. Hay miedos sociales, miedo a enfrentarme a un grupo como tal, miedo a subirme a Transmilenio, miedo a caminar en la calle donde haya multitudes. ¿Sí? La claustrofobia. Ese es otro tipo de miedos. Miedo a la claustrofobia. Hay un miedo al compromiso. Ese sí, ese sí sufrimos mucho. Hay un miedo al compromiso. Sí. Y aquí yo voy a hacer abro paréntesis, ¿cuántos de los que estamos acá en este espacio de Hablemos de Fe y que servimos en nuestras comunidades parroquiales sentimos miedo a comprometernos con Dios? Y frente a ese miedo, pues siempre tenemos una excusa para no hacer, para no cumplir, para no sé qué. El miedo al matrimonio, el miedo al trabajo, ¿sí? Ese compromiso de mi trabajo, y el día que estoy en mi trabajo y me colocan una tarea extra para hacer y que me dicen, venga, pero Gustavo, usted es un duro con eso, venga, hágame esto entonces. No, a mí déjeme donde estoy, que yo estoy bien. Y me acomodo ahí a ese pedacito en donde estoy y no soy capaz de enfrentarme a esa propuesta que me están haciendo en el momento. A una isla peligrosa. Eso que nos está diciendo Julito, acomodarnos a un terreno de 2 metros cuadrados llamado zona de confort. De ahí no me salgo porque qué miedo que me comprometa, qué miedo que me exijan, qué miedo que... Y muchas veces está comprobado por personas exitosas que abandonar el miedo de salir de la zona de confort es lo que empieza a abrir puertas de éxito en empresas, en comunidades, en familias. Eso que nos está diciendo Julito es un miedo, y es un miedo muy repetitivo, en que las personas
se acomodan a una zona de confort y de ahí no salen por miedo a la expectativa, por miedo al qué dirán o por miedo a qué vendrá después. Sí. En mi caso, y lo voy a utilizar como un testimonio, duré mucho tiempo para disfrutar de mi pensión porque me acomodé a una zona de confort, ¿cierto? La seguridad económica, la estabilidad laboral, el compartir con mis compañeros, el compartir con mis amigos, me generan un estado de confort. Cuando me hablaban el tema de, ¿y usted cuándo se va a pensionar? Era un problema porque yo me imaginaba cogiéndome la cabeza a dos manos de 8 de la mañana a 3 de la tarde mirando por la ventana. Dios mío, ¿ahora qué hago? No, y mi esposa no me da permiso de trapear ni de lavar, no me deja hacer nada. Me da miedo, la verdad da miedo. Y para las personas que quizás estén en ese proceso, es bueno que vayan preparándose para un estado hermoso, porque la zona de confort se delimita por miedos, pero ya llegué al momento en que tuve que enfrentarlo. No, es muy bonito compartir con la familia, dedicarle tiempo a los servicios parroquiales que no podía hacer antes, compartir en otras actividades que quizás me generaron mucha expectativa y que las estoy desarrollando. Dejar la zona de confort es abrir la puerta al éxito. Apréndense eso. Porque había un pueblo, ese mismo pueblo que hablamos hace un rato, Julito, que Dios les prometió ¿cómo se llama? Una ciudad prometida, Una ¿cierto? tierra. Una tierra prometida, gracias, Julito. La tierra prometida. Y esa tierra prometida, el que los encaminaba era Moisés, pero Moisés murió, como muchos, después de que hizo el favor, se murió y no pudo disfrutar del favor. Pero entonces tuvieron que, o Dios determinó a una persona en especial para que ahora se encargara de esa misión de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y miren lo que pasó. Después de que Dios les abre los ojos y les dice, tranquilos que ya tienen delante de ustedes la tierra que les he prometido, una tierra donde emana leche y miel, hubo miedo. Tanto miedo que los que estaban caminando con el pueblo, guiado por Moisés y ahora en este momento guiado por Josué, sentían miedo de que, ¿y ahora qué nos va a pasar en esa tierra prometida? Estábamos bien allá abajo los egipcios, pues dándonos palo y dándonos rejo, pero estábamos mejor allá porque por lo menos teníamos la olla del guiso. Sí, claro. Y ahora vamos a conocer una tierra prometida que quién sabe qué va a pasar. El pueblo interpeló la decisión de Dios de ocupar la tierra prometida. Y Dios le habló a ese nuevo encargado, a ese nuevo guía llamado Josué. Anoten en sus cuadernos para que lo puedan compartir bíblicamente. Mientras tanto, le voy a pedir el favor a Julito que vaya mirando 2 o 3 preguntitas que tenemos ahí en el chat para que él, dentro de su conocimiento psicológico, nos pueda abrir esas puertas a la respuesta. Miremos nosotros, mientras tanto, en Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Miren la orden que le da Dios a Josué. Es importante porque en cualquier momento de nuestras vidas, cuando enfrentamos un miedo, nosotros somos Josué, que vamos a enfrentar esa tierra prometida, el salirnos de la zona de confort para ir a conocer una nueva oportunidad. Y le dice Dios a Josué, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Esto no es para miedosos. Esto no es para perezosos. Esto es para gente con valor y firmeza. ¿Qué es la firmeza? El compromiso. No es la gente que, ay, hoy tengo ganas, pero mejor no. Ay, yo como no bajé los 3 kilos, yo me retiro del gimnasio. No, siga firme en lo que está haciendo. No tengas miedo. Oh, el texto bíblico le está diciendo, no tengas miedo, ni te desanimes, porque yo, tu Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 9. Tú, en la situación que te encuentres, y no quieres salir de ahí, porque me da miedo lo que pasará más adelante, mira lo que dice el Señor, ten valor y firmeza, no te desanimes, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios está contigo en
todo lugar donde vayas, vas a estar con Él. Y dice Romanos, habíamos hablado en nuestro primer podcast, Julito, Romanos 8:28, que nos lo había recomendado Danielita Guapacha. Todo lo que Dios dispone es para bien de quienes lo aman. Si tú amas a Dios y estás siéndole fiel a Dios, lo que venga en tu futuro va a ser bien para ti. Hay que vencer el miedo, y esa zona de confort a veces nos empaca ahí para que no veamos el éxito rompiendo los límites. ¿Cierto, Julito? Así es, tal Bueno, cual. preguntas, Julito. Hay una pregunta por aquí de Alejita García Reyes. Dice Alejita, ¿el miedo también es causado por la ansiedad? Sí. Sí, literal. Cuando mis niveles de ansiedad están demasiado elevados, entonces mis miedos se disparan, aumentan. Mis pensamientos intrusivos aumentan y mi imaginario trágico, del que hablábamos ahorita, aumenta. ¿Sí? Aumenta. Entonces, en un episodio de ansiedad demasiado elevado, puede incluso a generar miedo a dormir. Y me da miedo dormirme y no me duermo. Sí, no me duermo. Quedo ahí desvelado toda la noche, a ojo pelado. Decía el payasito bebé y se me olvidó el otro payaso, ojo pelados, oídos despiertos. Y no logro conciliar el sueño y no logro tener la tranquilidad que necesito para poder descansar. Entonces sí, la ansiedad genera miedos, pero esos miedos no son permanentes. Sí, esos miedos no son permanentes. El miedo es permanente en el momento en el que yo le abro la puerta y permito que ese miedo se quede grabado en mi mente, en mi conciencia, en mis acciones, hasta en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. ¿Sí? Le abrí tanto las puertas que ya eso queda ahí. Y ya después, para sacarlo, tengo que hacer un trabajo terapéutico bastante profundo. Hablaba Julito hace un momento de ese tipo de miedo patológico, porque pues ya quedamos claros, ¿no? Miedos tienen que existir, miedos de diferentes formas, de diferentes clases, pero hay que tener cuidado, Julito, y a todos los asistentes, cuando el miedo se conforma ya en una situación patológica. Cuando ya el miedo te embarga tan fuerte, en que pierdes el deseo de vivir. A veces, sí, yo entiendo que a veces la enfermedad, a veces las situaciones económicas, a veces las tristezas sentimentales nos embargan de una manera muy fuerte hasta el punto, como decía Julito hace un momento, de no querer dormir. Hay gente que no quiere comer, hay gente que no quiere levantarse de la cama, hay gente que por un miedo, por una ansiedad, termina enclaustrados en su propio cuarto porque no quieren salir a enfrentar ese miedo. Yo quiero que hablemos de 5 mecanismos muy importantes para que empecemos ya a hablar en cómo vencer los miedos, cómo vencer los temores. Hay muchos mecanismos y Julito como psicólogo nos los va a explicar muy bien, porque no es solamente entender que tengo miedos, pero ¿y cómo los voy a enfrentar? ¿Cuál es la mejor manera para que esos miedos no me ganen el terreno? Y veo yo que el primer paso o uno de los métodos más importantes es primero reconocer el miedo. No justificarlo, es reconocerlo. La única forma de que tú empieces a salir de un problema en el cual esté enclaustrado tu sentimiento y tu pensamiento es enfrentando el problema conscientemente de que se está teniendo una patología. ¿Cómo vence el alcohólico el problema del alcoholismo? Entendiendo que está en un problema patológico de alcohol. ¿Cómo enfrenta el drogadicto su problema?
entendiendo a conciencia que tiene un problema. Ahí está también el miedo, el temor. No lo tapes, no le eches, no lo menosprecies. Es una bobadita. Julio me ve preocupado con la cabeza pelada y me ve preocupado. Y Julio, ¿qué pasa, Tato? ¿Qué tienes? No, una bobada. No, tranquilo. No. Si Julio es el ángel que de pronto Dios puso a mi lado, hay que decirle a esa persona, a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu mejor amigo que te puede ayudar, a un sacerdote, a tu guía espiritual, me pasa esto, enfrentar el miedo, reconocerlo. Julito, ¿qué nos puedes decir en ese primer paso? Reconocer para poder enfrentar. Bueno, nos quedan unos minuticos para finalizar nuestro espacio y nos gustaría que nos compartieran qué tipo de miedos tienen ustedes de los que están allí conectados, para hablar de algunos, unos 2 o 3 de esos miedos que nos compartan ahorita. Entonces, dice Tato que un primer paso es reconocer. Dentro de ese reconocer que estoy viviendo una situación que no logro controlar, acordémonos, es una emoción, el miedo hace parte de nuestras emociones, entonces tenemos que empezar a trabajar en esa regulación emocional. Tengo que aprender a regular mis emociones, a controlarlas. La emoción no puede controlar mi vida, no la puede controlar. Porque entonces, ¿qué pasó con esta torre de control que tengo acá? ¿Qué está haciendo esta torre de control que yo no soy capaz de decirle, oiga, venga, no, espere, no se vaya por ahí? ¿Sí? Entonces, esa regulación emocional parte de lo que decía Tato ahorita. Primero, reconocer. Y al reconocer, pues tenemos que plantearnos una serie de preguntas, ¿no? Porque el miedo genera cuestionamientos en cada uno de nosotros. Una primera pregunta que tengo que hacerme frente a ese miedo que yo estoy viviendo. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué ocurrió ese miedo? ¿Qué es lo que lo está detonando? Identifico. ¿Sí? Identifico cuál es el detonante de ese miedo. El miedo a quedarme solo. Sí, hay muchas personas que le tienen miedo a la soledad. No, yo no soy capaz de quedarme solo. Y como no soy capaz de quedarme solo, entonces yo no me quedo encerrado en la casa nunca. Y voy a la cafetería, y voy al parque, y voy a la iglesia, y voy a la plaza, y voy al centro comercial, y voy, todo el día me la paso andando por todo lado, nunca me quedo en la casa. Almuerzo en la calle para no quedarme solo, almorzando en la casa, ¿sí? Entonces, identificar cuál es el detonante que me está generando ese miedo. Importantísimo. Entonces tengo que preguntarme, hombre, pero ¿qué es lo que está haciendo que esta situación suceda? ¿Qué es lo que está haciendo que yo me sienta así emocionalmente? Inclusive que me sienta afectado físicamente, porque puedo sentirme afectado físicamente a raíz del miedo que estoy viviendo en el momento. Es a tal punto que puedo sentir cansancio físico, agotamiento físico, y eso lo genera el miedo que yo estoy sintiendo en el momento. Primero, identifico, reconozco. ¿Sí? Sí. Segundo, concéntrate en la calma, no te agites. Tómate un espacio corto para respirar, meditar y analizar tu miedo. ok, entonces pongo atención. ¿Listo? Ahí yo empiezo a ponerle atención a ese miedo que estoy sintiendo, que estoy viviendo en ese momento, a esa sensación. Le presto atención. Y le presto atención a las conductas que yo estoy teniendo frente a ese miedo. Hay algo importante e interesante frente al tema de las emociones, Tato, y es que son tan importantes y son tan necesarias Sí. que el problema con nosotros los seres humanos es que no las expresamos, y al no expresarlas se generan ese tipo de miedos. Al no tener esa capacidad de poderlas gestionar se genera ese tipo de miedo, y como yo, exacto, es una presión,
Y como yo no las comparto, entonces pues obviamente ese miedo se instala en mí. ¿Sí? No le presto la atención que yo debería prestarle. Entonces, hombre, empiece a mirar, mire qué es lo que está generando en mí, observo, detallo, le presto atención y tan pronto me haya dado cuenta, haya identificado y ya sepa exactamente qué es lo que está sucediendo, entonces ya viene una tercera parte dentro de ese proceso del manejo del miedo. Esa tercera sería dentro de la etapa que nos hablaba Julito hace un rato de la parte cognitiva, pues reactiva tu pensamiento positivo. No te enfrentes con ideas negativas que te van a sumergir peor en tu problema. Empieza a ver el problema como lo que es, algo serio, ya lo conoces, lo reconoces, ya lo meditaste, ahora empieza a enfrentarlo, diría yo, como con unas armas positivas. Decirle al miedo, tú no me vas a vencer. Decirle al miedo, yo puedo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de la inteligencia que el Espíritu me da, de enfrentar tu miedo. Yo creo que esa tercera parte, sería como enfrentar tu miedo con actitud positiva, no negativa, positiva. ¿Cierto, Julito? Sí, pero entonces para activar ese pensamiento positivo, yo debo de entrar en un proceso. ¿Sí? Todo el proceso de las emociones es cognitivo, ¿sí? Es cognitivo y es neurológico, ¿no? Entonces, para poder llenarme de ese pensamiento positivo del que está hablando Gustavo, pues yo tengo que empezar a controlar. Si yo no controlo, mis pensamientos intrusivos van a ser constantes y son negativos, ¿no? Sí. Entonces tengo que empezar a controlar los pensamientos. Aquí es donde viene algo supremamente importante para que lo tengamos en cuenta y es cómo la respiración nos ayuda a. Mindfulness. Perfecto. Entonces la respiración nos ayuda a. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es renovar de aire mis pulmones. Cuando yo comienzo a concentrar mis pensamientos en mi respiración y a controlar mi respiración, a controlar mi agitación, a controlar mi llanto, empiezo a controlar mis pensamientos. Calmando. Empiezo a bajarle el volumen a esa revolución de pensamientos que se han generado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cerrar mis ojos y concentrarme en la respiración. Debo llenar lo más que pueda de aire mis pulmones. Tomo aire por la boca, lo sostengo por un segundo y empiezo a botarlo por la boca muy despacio. Muy despacio. Ahí no me estoy calmando. Hiperventila. Sí, ahí estoy hiperventilando, exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a tener ese control por medio de la respiración, de mi aire, empiezo a tener control de mi entorno, empiezo a tener control de mis pensamientos, empiezo a tener control de mis emociones, empiezo a tener control de todo. ¿Sí? Empiezo a tener control de todo. Y eso es supremamente importante que nosotros, cada uno de nosotros, aprenda a realizar esos ejercicios de respiración que me van a ayudar a controlar mis pensamientos y a controlar la emoción que estoy viviendo en el momento, que sería ese miedo. El siguiente paso sería, bueno, ya lo hemos dicho, salir de esa zona de confort que nos ha generado, esa jaula que nos genera miedo y arriesgarnos a salir, arriesgarnos a tomar una decisión ya confrontando ese miedo. Y pasaríamos, Julito, a ser conscientes, como lo decía hace un momento, de enfrentarlo con conciencia, de saber de que no 100% será efectivo. Hay que estar seguro de que quizás en algo vamos a fallar, pero lo importante es que lo vamos a enfrentar. Sí. Porque si vamos ya con el pensamiento de que ya lo vencí, en el momento en que se sacuda la barca, vamos a perder otra vez esa seguridad con la que veníamos. Es ir paso a paso.
no acelerarse, hacer de su actitud mental, sentimental y espiritual un proceso coherente. Si yo digo que estoy adquiriendo calma, esa calma debe sentirse en la parte espiritual, en la parte física. Si no lo está adquiriendo, es porque debemos reevaluar. No creí que esté perdiendo la talla, no, no, no. Simplemente que hay que reevaluar el proceso y seguir adelante. Mira, hay algo importantísimo frente al tema de esos miedos, y mi esposa lo decía ahorita por ahí. Ella decía, he aprendido, dice, mi hijo mayor me decía paranoica, exagerada, pero ya he aprendido a controlar mis miedos y confiar en Dios. Entonces, una característica importante para poder enfrentar los miedos es esa confianza. Porque el miedo hace que yo deje de confiar, por eso me pongo alerta, ¿no? Estoy en riesgo, entonces no confío. ¿Confiar en quién? Mi esposa dice, confiar en Dios. Y eso debe ser clave. Eso debe ser clave. Yo debo confiar en Dios. Dice San Pablo, vuelvo atrás y lo repito, lo he dicho creo que igual mil de veces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Yo puedo lograr muchas cosas cuando confío en Dios, pero Dios no puede hacer las cosas solo. Aclaro, Dios puede, pero Él nos deja una tareita claro, para que nosotros hagamos por nosotros. Exactamente. Entonces no solamente va mi confianza en Dios, sino que también va mi confianza en mí, en mis capacidades, en mis habilidades, en mis conocimientos, en lo que yo puedo lograr alcanzar, en mi objetivo trazado, hasta donde yo puedo llegar. El límite es el cielo, dicen por ahí, pero es que después del cielo hay más cosas de ahí para allá. Muchísimas más. Miren hasta dónde ha llegado el hombre, hasta dónde ha llegado la humanidad. Hasta el Titanic. Venciendo miedos, y han tenido que vencer miedos. Pero si no confiamos en nosotros mismos y en nuestras capacidades y en lo que podemos lograr, pues jamás vamos a poder lograr vencer el miedo. Y hay un miedo que siempre va a estar en nosotros y que nunca nos lo vamos a poder quitar, Tato, y es el miedo a la soledad y el miedo a la muerte. Nos comparte Yolima aquí. Esos miedos siempre van a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre. Y esos miedos están porque, lo decíamos al comienzo, vivimos rodeados de personas, y cuando yo no tengo a esa persona a nuestro lado, pues yo siento que ya no doy más. Y ahora entonces, ¿qué va a ser de mi vida? Por eso los hijos son importantes en la vida, carajo. Discúlpenme el carajo, pero los hijos son importantes en la vida, son necesarios, porque ellos son quienes se van a convertir en ese apoyo en nuestra vida cuando nosotros estemos solos como papás. Y detrás de los hijos pues vienen los nietos, y después detrás de los nietos pues viene el perro, el gato, el pájaro, el loro, la mata. El loro allá para Urapilar, que tiene a Lunita ahí ayudándole. Sí, la mata, sí. Entonces, en fin. Pero son miedos que siempre van a estar ahí y están latentes. Y sentimos miedo a la muerte porque hay personas que vienen detrás de nosotros y no sabemos qué va a pasar con ellas. Es que a veces ni siquiera es el miedo a enfrentarnos a nuestra propia muerte o a la muerte en sí, sino, yo se los digo, hay un miedo en mí gigante, inmenso, y es el ¿qué va a pasar con Juan Andrés cuando mi esposa y yo no esté? ¿Sí? En sí mi miedo no es a que yo me muera. Mi miedo es a que Juan Andrés, que es una personita con discapacidad que depende 100% de alguien, ¿qué va a pasar con la vida de esa criatura? ¿Qué va a ser de él? Y eso genera mi miedo. No a la muerte, sino en el miedo en qué va a pasar con él cuando su mamá, su papá no esté, cuando sus hermanos no puedan tenderle la mano, no puedan hacer lo que tienen que hacer por él, porque depende 100%, ¿no? En mi caso personal, comparto también lo que está diciendo mi hermana Norma. No es miedo a la muerte. En mi caso, no es miedo a la muerte. Es un apego muy grande a la vida. Pero yo soy consciente y he trabajado eso durante mucho de mi proceso espiritual,
de entender que ese último paso existe y a todo el mundo nos va a tocar. Entonces, entre más miedo le tenga yo a la muerte, más intranquilo voy a estar cada día que pasa. Yo, Gustavo, he trabajado esa parte de mí durante mucho tiempo y soy consciente de que la muerte es un paso obligatorio para todo el mundo. Entonces, ¿para qué le tengo miedo? Pero efectivamente le tengo mucho amor a la vida. Y es tanto el amor a la vida que he querido hacer un cambio espiritual y transmitir este cambio espiritual para las personas con las que me quieran acompañar. No es obligatorio, por supuesto que no, pero sí es bueno entender de que estamos en esta vida y no podemos hacer de esta vida nuestra zona de confort y qué miedo que nos toque irnos. Nos va a tocar. Lo mejor que podemos hacer es... Fila. ¿Sí? Estamos haciendo fila. Es decir, mire, para las personas que le tienen ese pavor al miedo a la muerte, cada segundo de tu vida es un adiós que le das a la vida. Estamos muriendo despacitico, despacitico, no se siente. Por eso es que la vida hay que disfrutarla, no malgastarla, no gastar los pocos minutos que tenemos a diario en peleas, en discordias, haciendo cosas que no debemos. Hay que aprovechar cada minuto de la vida y sobre todo, adornarlo con la presencia de Dios en nuestro corazón. Dios es una persona tan hermosa que Él conoce tus miedos. Eso lo dice Él en uno de sus salmos. Yo conozco tus miedos. Lo que tú no conoces es que yo te los puedo quitar. Solo basta en que confíes en mí para que tus miedos tengan solución en mí. Es una promesa. No lo recuerdo y lo voy a buscar para que lo anotemos ahí, porque es un salmo que nos advierte de que el miedo existe, pero que en realidad, si lo enfrentamos consciente y espiritualmente, vamos de la mano de Dios, vamos victoriosos, como decíamos hace un ratico. Hoy quiero tocar una frase de un filósofo muy famoso que se llama Jorge Celedón. Y dice, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto. Y a pesar de los pesares, y a pesar de los miedos, y a pesar de las tristezas, y a pesar de todas las angustias que la vida nos da, porque nadie nos dijo que la vida es bella, y nadie nos dijo que la vida iba a ser color de rosa, pero a pesar de eso, la vida es muy bonita. Y yo tengo una certeza, y es que yo sé que cuando Dios me llame, tengo esa certeza, esa confianza de que no voy a quedar solo. Los de acá sí, pero yo no, porque yo voy a ese encuentro con Dios y voy a ese encuentro con esas otras personas que se adelantaron en mi camino y nos vamos a encontrar allá, a echar chisme, no sé si a tomar tinto, ojalá podamos tomar tinto allá porque eso sí me preocupa, créamelo que eso sí me preocupa. Desde que haya tinto allá no hay problema. Con azúcar o sin azúcar. Bueno, ahí ya no importa, qué igual madre. Pero tengo esa certeza de que voy para ese camino y estamos construyendo el poder llegar a ese camino. Y ese camino se construye desde la fe. Por eso estamos hablando de fe esta noche y estamos hablando de vencer nuestros miedos. Y como decía otra gran filósofa, una gran cantante que se me olvidó el nombre ahorita, gracias a la vida que me ha dado tanto. Mercedes Sosa. Estamos conectados. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a Dios porque en medio de los miedos también me obligan y me llevan a ayudar a refugiarme en Dios. El miedo también me ayuda a encontrar ese camino con Dios, a tomarme de la mano de Dios. Pedro cuando iba caminando sobre las aguas, Señor, mándame ir a ti. Venga. Es que yo me imagino la cara de Jesús. Pues venga. Venga. Pero medio sintió el sacudón de la vida. ¿Sí? Es eso. Sintió el sacudón de la vida y le dio miedo y comenzó a hundirse. Pero ¿qué mano estaba ahí para rescatarlo? La mano de Jesús. La mano de Jesús. ¿Tienes miedo? Tómate de la mano de Jesús. ¿Tienes miedo? Ora.
Dale gracias a Dios por el miedo que sientes. Escúchalo. Dale gracias, Señor. Gracias por este miedo que estoy sintiendo y sé que por medio de este miedo que estoy sintiendo, tú me vas a ayudar a salir adelante. Tú me vas a ayudar a enfrentarme, me vas a ayudar a trabajar todos los días por ser muchísimo mejor de lo que he venido siendo hasta ahora. Un saludito, antes de que intervengas, un saludito para Danicito que está conectado ahí, nos está acompañando en esta noche. César Telles, mi hermano, Dios te bendiga, un saludo, un abrazo gigante. Jenny Zulema, un salve, también que están allí acompañándonos en esta noche de Hablemos de Fe. Muy bien. Quiero invitarlos a que escuchen un consejo. Es decir, quiero aconsejarles a que escuchen un consejo. Miren, abran la Biblia, que ustedes, yo sé, como personas de fe, tienen ahí ese texto maravilloso en sus manos en este momento. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 41. Perdón, al 34, está muy largo, al 41 no, al 34. Mateo 6, 25 al 34. Escuchen el consejo de Jesús. Es Jesús el que te va a hablar en este momento al corazón. Escúchalo a Él. Y dice así: por eso les digo, no anden preocupados por su vida, en qué comeréis, o me enredé, Julito, en qué comerán, o qué vestirá su cuerpo. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede añadir un poco más a su medida de vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy está y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Aquí va el consejo. Subráyenlo si puede. No anden pues preocupados diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe su Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y todo aquello vendrá por añadidura. No se preocupen. Dejen a un lado esos temores del mundo. A veces estamos más pendientes de qué chaqueta me pongo mañana, es que ya me la puse hoy y está con una... No se preocupen. Claro, hay que vestir bien, Julito. Hay que ir a trabajar bonitos. Pero no creéis de que usted pierda la paz por esas cosas del mundo. No se preocupen, dice el Señor Jesús, que de todo eso se ocupa el Señor. Ustedes preocúpense más bien por cumplir, vivir, sentir, demostrar el Evangelio. ¿Qué es ese Evangelio? Vivir como hijos de Dios. Porque a veces nos olvidamos que nosotros somos importantes. Tú que estás viendo este mensaje hoy, tú eres importante, eres valioso, tú tienes valor, tú tienes la fortaleza y los carismas necesarios para enfrentar tus miedos. No te sientas derrotado, ten valor y firmeza, tú vas a vencerlo, porque tú puedes. Tú puedes, no te preocupes por el resto, lo demás vendrá por añadidura, pero tú puedes vencer tus miedos. Tú puedes hacerlo, porque Dios creó en ti una magnífica persona y una maquinaria estupenda, mental, sentimental, psicológica, espiritual, para que tus miedos sean vencidos, no por tu propia fuerza, ojo, es tu dedicación, es tu firmeza, pero hay una ayuda que viene de donde tú no puedes encontrarla, que es Dios. Que estás tomado de la mano de Dios, vamos adelante, porque con Cristo somos vencedores.
No nos dieron un espíritu de temor. Fuimos revestidos de un espíritu de valor. Y la lucha que hay que enfrentar a diario es para gente valiente, para gente con firmeza, para gente comprometida, sobre todo con su propio bienestar. Temores habrán en la vida, pero para esos temores estás tú, guerrero. Estás tú fortalecida, para que no te desigas, para que no te caigas, para que no digas al mundo, es que el miedo me venció. Tú venciste el miedo. Nomás estar aquí escuchando este tema hoy, ya venciste un miedo. Decir, de querer hablar estos dos desocupados, ya venciste ese miedo, esperamos que hayas quedado con algo en tu corazón para levantarte con ánimo y enfrentar tus miedos. No para derrotarte, sino para vencer tus miedos. Adelante, Ulito. Bueno, algo importantísimo, antes de, ya para finalizar nuestra transmisión de esta noche, vamos a hacer una oracioncita, una pequeña oracioncita para enfrentar los miedos, ¿sí? Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios tu vida, tus emociones, tu ser físico, tu ser espiritual, tu ser emocional. Así es que te invito a que allí donde estás en este momento cierres por un instante tus ojos y piensa en esa imagen que tú tienes de Dios. Busca el rostro de Dios, el que tú creas que es. Aquí no se trata de que es este o es aquel. Busca cuál es ese rostro de Dios. Y en esta noche de domingo, háblale y déjate abrazar por el amor y la bondad de Dios. En esta noche, Padre bueno y misericordioso, te queremos dar gracias por este espacio, por este momento. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos han acompañado y nos acompañan en esta noche en Hablemos de Fe. Te damos gracias, Señor, por las personas que en este momento están pasando por miedos y por dificultades. Señor, sé luz en la mente de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Señor, sé paz en su corazón. Llena a estos hijos tuyos de la sabiduría para tomar decisiones. Llena, Señor, a estos hijos tuyos de amor en sus relaciones. Te necesitamos, Señor. Solo tú eres capaz de calmar nuestras penas. Solo en ti, Señor, tenemos depositada toda nuestra esperanza, porque sabemos, Señor, que solo en ti podremos encontrar un lugar donde sentirnos protegidos. Y así, Señor, protegidos por ti y por tu amor, no le daremos lugar al miedo y a las distintas formas del mal. Son muchos los miedos, Señor, que nos atacan a diario. Por eso, en esta noche, reconocemos ante ti que estamos plagados de miedos, de tristezas, de miserias, y acudimos a ti, Señor, como nuestro amigo, nuestro hermano, para que nos llenes de tu alegría, de tu gozo, para que nos renueves de esa fuerza esperanzadora que nos ayude a levantar del suelo a todos a quienes confiados acudimos a ti en ayuda. Señor mío, tú conoces todos los vacíos de nuestro ser, y esos vacíos, Señor, solo pueden ser llenados por tu gracia y por tu presencia. Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras confusiones solamente pueden encontrar solución y sanación en ti. Y sabemos, Señor, que con tu ayuda podremos superar todos estos miedos que no nos dejan avanzar. Muévenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Tú nos acompañas, Padre bueno, tú nos das valor para enfrentar estas circunstancias que nos ponen a temblar. Nos mantenemos fieles a ti, Señor, porque estamos seguros que no nos vas a fallar. Toma nuestra vida, Señor, toma nuestra mente y toma nuestro corazón y haznos fieles discípulos de tu amor. Amén, amén, amén.
Amén. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir sin los avisos parroquiales. Dentro de 15 días queremos hacer una actividad muy especial. Hemos hablado de ansiedad, hemos hablado de depresión, hoy hablamos sobre temores y queremos terminar de una manera hermosa con ustedes estos dos temas que hemos tratado últimamente con Julio con una actividad de oración. Nos dice el Señor que lo que 2 o 3 se pongan de acuerdo y lo pidan a Dios, Él lo va a conceder. Y yo quiero que en ese momento, dentro de 15 días, nos reunamos ya con un ambiente diferente. Vamos a hacer oración por ustedes, oración por sus temores, oración por su ansiedad, oración por su depresión. Vamos a hacer oración por todos aquellos que no encuentran la salida. Vamos a prepararnos para una jornada, llamémosla así, más o menos una vigilia transmitida de oración. Vamos a tener textos bíblicos, vamos a tener oración, vamos a buscar la meditación, la contemplación de la palabra de Dios, pero sobre todo el corazón de Cristo para tantas personas que sienten desespero, tristeza, ansiedad y no encuentran una salida pronta. Todos totalmente invitados. Inviten a más personas, porque quizás si algo le hace falta a la comunidad del mundo en este momento es acercarse a Dios, es tenderle la mano a Dios. Decíamos alguna vez con Julio de no perder la mirada de Dios. Hemos hablado de temas psicológicos, hemos apoyado con la palabra de Dios, pero queremos también darle un espacio importante a la oración. Vamos a orar por ti, por tu familia, por tus situaciones o las situaciones de aquellos que quizás no puedan estar contigo. Pero no nos dejes solos, acompáñanos, porque la unión hace la fuerza. Y Jesús dice que si 2 o más se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo concede para glorificar su nombre. Y qué mejor que hoy que estuvimos más de 18 personas unidos hablando de esto. ¿Qué tal si dentro de 8 días duplicamos o triplicamos este número para que ese dolor psicológico de tantas personas embargadas por la ansiedad, por el estrés, por la ansiedad, ya lo dije, es que se me olvidan tantos nombres de situaciones que se están presentando? Necesitamos orar. Familia, necesitamos también entregarle a Dios nuestros temores y nuestras incompetencias psicológicas. Aparte de eso, bueno, invitarlos a que si de pronto el tema que hemos hablado con Julito y lo que hemos querido compartirles hoy fue de su agrado, regálenos su like, regálenos su compañía ahí a través de ese icono para poder tener también pues la motivación virtual que necesitamos para poder continuar con las transmisiones. Lo mismo para el canal de YouTube de Tierra Fértil, los videos que he estado colocando también de reflexión corta, como apoyando estos momentos de podcast, pues también es necesario y motivante ver que ustedes han disfrutado de una charla amena, de una charla consciente, de un doctor psicólogo que está totalmente titulado por la Universidad Minuto de Dios, que es Julio. Él es psicólogo, no tengan miedo que él es psicólogo. Y un formador, pues que la mayoría de la gente que ya está en este canal y en este proceso saben que he sido una persona que he buscado la preparación y la formación necesaria para poder transmitir la fe. No me queda más que agradecerle a tantas personas que nos acompañaron hoy. Primero que todo a Julito como asesor profesional en psicología, Aura Pérez, Miguel Rodríguez, Yolima Pérez, Eliana Constanza Moreno, Mari Reyes, Alejita García Reyes, a César David Telles, a Norma Constanza Gómez, a
Bueno, Jenny a Lady, Zulema Laida Monsalve. Janet, Laida Janet. ¿A quién más? Jenny Zulema Monsalve. Jenny Zulema. Muchas gracias, Dios les bendiga. En fin. Por el hecho de estar con nosotros ya han recibido bendiciones. Nos esperamos dentro de 15 días con nuestro encuentro de oración para que nos acompañen. Dijo También. un amigo, oiga, que gracias. Mandaron decir que gracias. Oiga, Muy que amables. gracias. Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor, no se les olvide, estamos orando por ustedes, oren también por nosotros. Y compartan estas transmisiones, compártanlas, no se queden con eso guardadito. Nosotros queremos compartir todo esto con todos ustedes para que crezcamos muchísimo más en la fe, así es que es tarea de ustedes que esto se siga multiplicando. Muchísimas gracias, esto fue una emisión más aquí en Hablemos de Fe con nuestro tema hoy de Vence tus miedos. Cuídense mucho, Dios los bendiga, pórtense Chao. juiciosos.